A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Bienvenidos a todos y a todas a este estudio bíblico que vamos a dar comienzo e inicio, y va a ser el primer estudio tocante a la doctrina de la salvación, como hemos venido anunciando estos días. Si tenéis Biblia a mano o en el teléfono, sería bueno que la sacarais para contrastar todo lo que vamos a decir con la palabra del Señor. No es necesario que os diga lo que ya sabéis, que un estudio bíblico es analizar la palabra del Señor y profundizar en ella, y no es necesario gritar, sino enseñar la palabra de Dios de una manera didáctica y sencilla. Os diré que, como anuncié estos días atrás, vamos a estar hablando de la doctrina de la salvación, que es el hilo conductor de toda la Escritura y de toda la palabra de Dios. Es decir, todas las doctrinas de la palabra de alguna manera convergen en la doctrina de la salvación. La esencia, la médula de la palabra del Señor tiene que ver con esta doctrina de cómo Dios, a través de la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, traza un plan de redención y de salvación para toda la humanidad. Sin embargo, sabiendo que esta doctrina es tan cardinal y tan esencial, guarda una relación estrecha, íntima, con todas las doctrinas de la palabra del Señor. Yo he dividido esta doctrina o estos estudios en tres bloques. Vamos a iniciar con el primer bloque, que trata sobre la necesidad de la salvación y el problema del pecado. Esto ya nos da un punto de inflexión acerca de lo que vamos a tratar, la necesidad de la salvación. ¿Por qué es necesaria la salvación? Porque hay un problema, el pecado. El pecado ha arrastrado a la naturaleza humana a una condición en la cual se hace necesaria que haya una salvación. Y esa salvación se ofrece en una persona. Esa persona es Cristo. Quiero, en esta serie de estudios bíblicos que vamos a iniciar y que estaremos hablando sobre la doctrina de la salvación, dejar algo claro. La doctrina de la salvación se conoce en el campo de la teología como soteriología. Sé que habéis traído algunos apuntes. Si tenéis un boli y papel, yo voy a tratar de ir despacio, y como estos son estudios que vamos a ir dando periódicamente, lo que se nos quede en el tintero lo podemos continuar otro día para que toméis apuntes. Decía que la doctrina de la salvación se conoce en el campo de la teología como la soteriología. Y la palabra soteriología viene de una palabra griega compuesta de dos términos, soteria y logía. ¿Qué significa? La palabra soteria significa literalmente salvación. La palabra logía viene de la palabra logos, que significa estudio, tratado o discurso. De manera que la palabra soteriología significa estudio de la salvación. Habiendo aclarado, hermanos, lo que significa la palabra soteriología, que no es otra cosa que la doctrina de la salvación o estudio de la salvación, es necesario, esencial y preciso aclarar que la soteriología, la doctrina de la salvación, no se pueden separar de dos puntos muy importantes. Adelante, hermanos. La palabra soteriología, que es la doctrina de la salvación, decía, no se puede separar de dos puntos o de dos doctrinas muy importantes. Por un lado, el primer punto, quiero que prestéis mucha atención ahora, la antropología. La palabra antropología es la doctrina del hombre. ¿Por qué la soteriología o la doctrina de la salvación no se puede separar de la doctrina del hombre? Porque al fin y a la postre la doctrina de la salvación tiene como objetivo salvar al hombre. Por tanto, hay que entender la condición en la que el hombre está. De ahí que hoy vayamos a hablar de la necesidad de la salvación y el problema del pecado, para poder entender la doctrina de la salvación. De algún modo podría decirlo en palabras más o menos sencillas, que la salvación enseña que el objetivo de Dios es salvar al hombre. Por tanto, para entender la salvación que Dios nos ofrece en Cristo, debemos entender en qué condición, como decía, está el hombre antes de ser salvado. ¿En qué condición está? En una condición pecaminosa. Y tampoco se puede separar la doctrina de la salvación, aparte de la doctrina del hombre,
indudablemente no se puede separar de la cristología, que es otra rama de la cristología. ¿Qué estudia la cristología? La doctrina de la salvación no se puede separar de la cristología, porque la cristología es el estudio de la persona y de la obra de Cristo. ¿Por qué no se puede separar? Sencillo, porque la doctrina de la salvación no es otra cosa que la obra de Cristo en la cruz para poder salvar ¿a quién? Al hombre. Si os dais cuenta, estamos relacionando los tres bloques de los que os he hablado y de los que anunciamos el domingo. Es decir, la doctrina de la salvación con el hombre, que es el que necesita ser salvado. Por otro lado, la conectamos con Cristo, que es el que efectúa la salvación. Y ahora entenderéis mejor por qué motivo he dividido este estudio de la doctrina de la salvación en tres bloques. El primer bloque, la necesidad de la salvación y el problema del pecado en relación a la antropología, al hombre, que es el que necesita ser salvado. Segundo bloque, la persona y la obra de Cristo, que es quien salva a la humanidad pecadora. Y tercer bloque, la aplicación de la salvación, es decir, cómo recibimos los beneficios de la obra de Cristo. Eso ya lo hablaremos en el tercer bloque, que aún queda un rato para llegar ahí. Bueno, vamos con el primer bloque, habiendo dado esta pequeña introducción. La necesidad de la salvación y el problema del pecado. Punto A. Hoy seguramente llegaremos al punto A y al punto B. Luego quedarán otros puntos pendientes que iremos estudiando. La creación y la caída. ¿En qué situación se encontraba el hombre, Adán y Eva, antes de pecar y de comer del fruto prohibido? Vamos a ver en primer lugar cómo el Señor, originalmente cuando creó al hombre, creó un mundo perfecto y la relación de Dios con la humanidad era de una comunión perfecta con Dios antes de la entrada del pecado. La Biblia dice, hermanos, que en el huerto del Edén la voz de Dios se paseaba por el huerto, lo que significa que antes de que el hombre pecara, gozaba de una plena comunión con Dios, una comunión que fue interrumpida por causa del pecado. En otras palabras, antes de que el hombre pecara, Dios se paseaba por el huerto del Edén con una comunicación perfecta entre Adán y Eva y él, el creador con las criaturas. Sin embargo, el pecado interrumpió esa comunión. Vamos primero a hablar por partes. Dios creó al hombre en un estado de perfección y proveyó un ambiente en el jardín del Edén perfecto para que el hombre se pudiera relacionar y comunicar con él. Vamos a ver esto en Génesis capítulo 1 y verso 31, para dejar bien en claro que el pecado fue por motivo del libre albedrío del hombre. Dios no tuvo nada que ver con la entrada del pecado de la humanidad. Fue algo que el hombre y la mujer decidieron escoger voluntariamente. Dios creó un mundo y un clima perfecto para que el hombre se relacionara con él. Así que si queréis tomar apuntes, los podéis hacer. Génesis 1:31. Cuando termina Dios toda la obra de la creación en el día sexto, dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, incluyendo al hombre y la mujer, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué implicación tiene ese versículo? Que Dios creó todo bueno en gran manera. Es decir, no existía la muerte, no existía la enfermedad, no existía el dolor, no existía la maldad, no existía la corrupción, no existía la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo malo no existía cuando Dios creó al hombre en un estado de perfección. La Biblia nos enseña que el hombre fue la corona de la creación de Dios, el broche de oro. Dios creó al hombre como corona de la creación, como broche de oro de toda su obra creadora. Después de crear los cielos y la tierra, la vegetación, los árboles frutales, los animales terrestres y marinos, crea al hombre con una notable diferencia a todo lo creado. ¿Y cuál es esta notable diferencia? Que lo creó como a su imagen, conforme a su semejanza. Veamos esto en Génesis 1, 26 al 27. Estamos analizando la antropología del hombre antes de la caída del pecado. Dice la palabra del Señor así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nos queda claro que después de crear el Señor a los grandes monstruos marinos, las bestias del campo, las aves de los cielos, la vegetación, después de crearlo todo, como broche de oro y corona de su creación, crea al hombre y a la mujer. Y cuando lo crea con una notable diferencia, a diferencia del reino animal.
Notad la frase, lo dice en plural: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí, en este texto, ya tenemos un vestigio de que Dios es un ser que subsiste en tres personas. Es decir, en Génesis ya el Señor nos está hablando de la Trinidad. Alguien podrá decir que cuando el Señor dijo hagamos, se lo estaba diciendo a los ángeles. Pero esto no es posible de ninguna manera, porque el hombre no es creado a imagen y semejanza de ningún ángel. Era una comunicación que había en el seno trinitario. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, aquí quisiera hacer un breve paréntesis. ¿Qué significa que Dios hiciera al hombre a su imagen conforme a su semejanza, a diferencia de todo el reino animal? Bueno, dejadme hacer un paréntesis breve acerca de lo que significa que Dios creara al hombre a su imagen y semejanza. Primero, lo creó y eso significaba que el hombre tenía moralidad y racionalidad. Adán y Eva, en su estado de perfección antes de la caída y del pecado, eran personas completamente morales y completamente racionales. Después del pecado es que entra la inmoralidad y la irracionalidad. Por otro lado, eso de que fueran creados a su imagen y semejanza significa que Dios es un ser moral y un ser racional. Eso se lo transmitió en la creación a Adán y Eva. Adán y Eva eran seres morales y racionales, pero Dios los creó a su imagen y semejanza, dotándolos de una característica que Él también tiene. ¿Cuál? La creatividad. Dios es creador. El hombre también es creador, puede crear y también puede inventar, con una notable diferencia. Claro, Dios crea a partir de la nada. Sin embargo, el hombre necesita la materia prima para poder crear. Pero esa característica también la implantó Dios en el hombre, de ahí que diga su imagen y semejanza. ¿Dónde podemos ver que el hombre también arrastra esa, valga la redundancia, esa característica del creador para poder crear? Bueno, pues te voy a dar un dato solamente. Génesis capítulo 4, verso del 20 al 22. Mirad lo que dice la Biblia. Dice, hablando de la descendencia de Lamec, y Ada, un hombre que se llamaba Ada, una mujer, perdón, dio a luz a Jabal, un hombre, el cual fue padre de todos los que habitaban en tiendas y crían ganados. Aquí cuando dice padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, se refiere que era padre por creación, dando a entender que fue el que creó ese hábito de ganadería. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre, es decir, creador, de todos los que tocan el arpa y la flauta. Y Tubal Caín, el cual fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Aquí vemos, por un lado, a Jabal, que desarrolló habilidades de ganadería. Por otro lado, a Jubal, que desarrolló creatividad en la música. Y a Tubal Caín, que inventó la metalurgia, trabajaba el hierro y el bronce. ¿De dónde sacaron esas características? De que Dios, como creador, implantó la imagen y semejanza del hombre para que pudiera crear a partir de la materia prima. Y bueno, en el siglo XXI tenemos, ¿cómo diría yo? Tenemos la convicción todavía más profunda de que el hombre tiene capacidad de crear. Estamos ya por la inteligencia artificial. Mira si el hombre es capaz de inventar cosas. Por otro lado, que Dios dijera hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza implica también que le dio autoridad y dominio. Es decir, de la misma manera que Dios ejerce autoridad y dominio sobre toda la creación, le confirió, le delegó autoridad al hombre para ejercer dominio sobre todo lo creado. ¿Dónde podemos ver esto? Génesis capítulo 1, verso 28. Dice así: y los bendijo Dios al matrimonio, Adán y Eva, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias del campo. En este texto hay una clara evidencia de que cuando Dios crea al hombre, le da autoridad sobre toda la creación para que ejerza dominio sobre ella. Por eso hemos dicho al principio que Adán y Eva fue el broche de oro y la corona de la creación. Esto aparece registrado en Génesis 1:28. Sin embargo, sería conveniente hacer un breve análisis de las dos palabras que aparecen ahí en su raíz etimológica hebrea. El Señor les dijo, llenad la tierra y sojuzgad, y señoread en los peces del mar, bestias del campo y en las aves de los cielos. Te lo diré rápidamente. La palabra sojuzgad en hebreo es la palabra hebrea kabash y significa someter
ejerciendo control y dominio. Es decir, Dios le dio al hombre el control de todo lo creado. Por otra parte, aparece la palabra señorear. La palabra señorear en el hebreo es radar, significa ejercer dominio y autoridad. Es decir, cuando Dios le dice señorea en los peces del mar, bestias del campo y en las aves del cielo, le está diciendo al hombre que tome el control de la creación y la administre. Ambas palabras son similares y significan o contienen la idea de que el Señor le dio autoridad al hombre para ejercer dominio sobre la tierra y sus recursos, administrándolos como mayordomo de manera productiva. Ahora, quisiera hacer una aplicación espiritual aquí para intentar hacerlo un poco el estudio devocional y aplicarlo a la vida ordinaria. El Señor le dio autoridad al hombre sobre todo lo creado para que lo administrara. Fijaros bien, ¿os habéis parado a pensar sobre las cosas que Dios le dio autoridad y dominio el Señor al hombre? Notar, señorea sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo y sobre las bestias del campo. Si reflexionas, cada uno de este reino animal sobre el que el hombre tenía autoridad, tienen una capacidad de la cual el hombre carece. Si lo analizas, los peces tienen branquias, lo cual les hace capaces de extraer oxígeno del agua, a diferencia del hombre, que tenemos y fuimos creados con pulmones y extraemos el oxígeno del aire. Por tanto, nosotros no podemos vivir bajo el agua. Una capacidad tienen los peces de la cual el hombre carece. Por otro lado, le da autoridad sobre las aves. Las aves tienen alas y pueden volar surcando los cielos. Pueden vencer la ley de la gravedad, a diferencia del hombre que está sujeto a la tierra y no puede vencerla. Y por otro lado, las bestias del campo tienen más fuerza que un hombre. Nadie me negará de aquí que no podemos comparar la fuerza de un hombre a la fuerza de un búfalo o a la fuerza de un toro. Por tanto, los peces tienen una capacidad de que el hombre no tiene. ¿Cuál? Pueden profundizar en el océano. Las aves pueden surcar los cielos y las bestias tienen una fuerza de la cual el hombre carece. La idea que transmite desde el principio de la creación el Señor es que la autoridad Dios la concede por su soberanía, delegándola a quien quiere independientemente de la capacidad de cada quien. Esto es muy importante. Los peces tienen una capacidad que el hombre no tiene. Las aves tienen una capacidad que el hombre no tiene. Las bestias tienen una capacidad que el hombre no tiene. Sin embargo, Dios se queda mirando a Adán y le dice: no te preocupes, Adán, que aunque las aves puedan surcar los cielos, la autoridad te la delego a ti. Aunque los peces puedan profundizar los océanos y surcarlos, la autoridad te la delego a ti. Y aunque las bestias tengan más fuerza que tú, la autoridad te la delego a tú. En otras palabras, la autoridad no la tiene el que más alto vuela, sino aquel a quien Dios se la delega. Pregunto, ¿esto es un punto de inflexión sobre nuestra vida cristiana? Dios creó al hombre para que ejerciera autoridad y ese reino animal para que se sometiera a la autoridad del hombre. Sería bueno que como cristianos entendiéramos que esto se aplica a nuestra vida espiritual y que a la luz de la Biblia tenemos que recuperar algo, mientras sea posible, del diseño original de Dios en la creación. Dicho en otras palabras, la Biblia nos demanda a todos que nos sometamos a las autoridades superiores. Romanos capítulo 13, verso 1. ¿Tú quieres la bendición del Señor para tu casa? No se puede estar bajo la bendición de Dios si continuamente estamos en rebeldía contra las autoridades superiores. Y esto no solamente se aplica a las autoridades de la Iglesia, sino a las autoridades también civiles. Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Primera de Pedro 2:13. Pedro se alinea con Pablo. Dice Pedro: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey o al superior. ¿Qué significa esto? Que como cristianos tenemos que ser un ejemplo para todos los ciudadanos de que nos sometemos a las autoridades superiores. ¿Qué significa? Que si las instituciones de mi país, por ponerte un ejemplo para hacerlo aplicativo, demandan que paguemos impuestos, nos guste más o nos guste menos, debemos de pagarlos, porque la Biblia nos enseñó eso. De hecho,
¿qué opinaba Jesús acerca de pagar impuestos? Vamos a verlo en la Biblia, ¿qué os parece? Mateo capítulo 22, verso 16 en adelante. Le quisieron tender una trampa al Señor acerca de los impuestos. Y dice la Biblia: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender a Jesús en alguna falta. Y le enviaron 2 discípulos de los fariseos juntamente con los herodianos, diciendo: Maestro. Primero lo alardean, lo elogian y lo ponen en alto. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Le hacen una pregunta: ¿es lícito dar tributo, impuesto al César? Claro, ellos esperaban: nosotros como judíos estamos sometidos al poder extranjero. Roma es un imperio pagano. Jesús es judío, humanamente hablando como nosotros. Va a decir que no paguemos impuestos. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Hipócritas, mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción que aparece en la moneda, en el denario? Y le dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dale al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Dando a entender que el Señor estaba diciendo: si César os exige que paguéis los tributos, dárselos a las arcas de Roma, porque hay que someterse a las autoridades. Voy a decir una frase que me he apuntado aquí para que no se me olvide. Los cristianos no debemos evadir impuestos, debemos de pagarlos. Los cristianos debemos obedecer las leyes civiles y ser el mejor ejemplo de buenos ciudadanos. Los cristianos no podemos separarnos de nuestra mujer y empadronarla en otra dirección para que ella cobre la vital por un lado y el marido trabajar por otro. Porque esto es no someterse a las autoridades superiores. Estoy haciendo el estudio de manera aplicativa. ¿Qué te parece? ¿Te gusta, sí o no? Pues lo vamos a hacer así, porque la palabra del Señor se va aplicando a la vida cristiana. Ahora bien, quiero que notéis algo que dice Pedro. Pedro dice en 1 de Pedro 2:13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey o al superior. Te dice que te sometas a las autoridades superiores. Sin embargo, este mismo Pedro que te dice que te sometas a toda institución humana, ya sea al rey o al superior, en otro texto, él mismo decidió no someterse a las autoridades. Entonces parece una contradicción de términos, Pedro. Por un lado tú me dices que me someta, pero por otra parte encuentro un registro bíblico donde Pedro no se sometió. ¿Cómo aclaramos esto? ¿Cómo encajamos las piezas del puzzle? Vente conmigo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 27 al 29. Dice así: trajeron a Pedro y a Juan, los 2 apóstoles, y los presentaron ante el concilio, las autoridades religiosas. Y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os mandemos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, en el nombre de Jesús, que no prediquéis ese evangelio? No os lo mandemos estrictamente, autoridades mandando. En este caso, ¿cómo aplicamos el mandamiento de Pedro? Someteos a toda institución humana, ya sea al rey o a superior. ¿Cómo aplicamos el mandamiento de Pablo de Romanos 13:1? Sométase toda persona o toda autoridad superior. Y ahora dice la Escritura: y ahora habéis llenado a Jerusalén, dice el concilio, de vuestra doctrina. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo digo a eso, amén. Es decir, el mismo Pedro que nos dice a ti y a mí: sométete a toda institución humana, en Hechos 5 dice que no se sometió a las autoridades religiosas. ¿Por qué? Porque el mandato que le estaban pidiendo iba en contra de los principios de la palabra de Dios. Es decir, los cristianos, atendar a esto por favor, debemos someternos a las autoridades superiores, ya sean bien de carácter religioso en la iglesia, bien civiles, sí, y siempre y cuando las autoridades no me manden a hacer algo que sea contrario a los principios bíblicos y a la palabra de Dios. ¿Ha quedado claro, hermanos? Te voy a poner un ejemplo. Es por esto que los cristianos estamos a favor de que nuestros hijos estudien. ¿Tú estás a favor de que tus hijos estudien? Yo me alegro mucho de que hayan colegios y escuelas públicas que enseñen a nuestros hijos gratuitamente educación y que le enseñen a leer, a escribir, matemáticas, y que le enseñen
toda clase de literatura para que se hagan personas cultas. Ojalá que como cristianos influamos en nuestras casas a que nuestros hijos estudien y que estudien para sacarse una carrera, de verdad, lo digo de todo corazón. Los cristianos estamos a favor de que nuestros hijos estudien, ya sean en escuelas públicas o privadas, pero nos oponemos a que se les enseñe a nuestros hijos, por ejemplo, en dichas escuelas, la ideología de género, porque creemos que la ideología de género atropella nuestros principios cristianos y viola la palabra de Dios. Por tanto, yo como pastor, yo como cristiano, usted como cristiana y usted como cristiano, se tiene que someter a las autoridades superiores siempre y cuando las autoridades no le manden a hacer algo que vaya en contra de la palabra del Señor. Y para eso tenemos el ejemplo de Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, si en las escuelas públicas intentan implantar la ideología de género a nuestros hijos, podemos ir a hablar con los tutores para negarnos a que le enseñen esa educación. Otra cosa es que lo consigamos. Pero bueno, como esto se está grabando y es posible que luego me lluevan palos por las redes sociales por decir todo esto, no a los cristianos, pero es posible que haya gente que no esté de acuerdo, pues quiero decir en honor a la verdad que para esto, aunque no estemos de acuerdo en que las escuelas públicas o privadas enseñen la ideología de género a nuestros hijos, la Constitución española también nos apoya, con lo cual estamos abrazados también a las leyes civiles, porque el artículo 27.3 de nuestra Constitución dice así: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres de que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. Por eso me dirijo a cámara, señores, los cristianos tenemos la Constitución en la mano y tenemos el poder que nos garantiza a que nuestros hijos reciban la educación que se adapte a nuestras convicciones morales y cristianas. Con lo cual, si los cristianos no nos negamos a que nuestros hijos reciban una charla en el colegio que va en contra de nuestras convicciones, lo hacemos amparados en la ley y en la Constitución española. Los que obligan a nuestros hijos a recibir esta enseñanza son precisamente los que están quebrantando la ley, obligándonos a nosotros a que la reciban. Sea dicho de paso. Ese es el punto A acerca de la creación original. ¿Nos ha quedado claro? Que Dios creó al hombre en un estado de perfección absoluta, con una comunicación con su creador antes de que entrara el pecado. Y lo creó a su imagen y semejanza. Vamos al punto 2. La naturaleza del pecado original y sus consecuencias. Ahora esto se pone un tanto más profundo. Veréis. Este apartado se compone de dos puntos. La naturaleza del pecado original, por un lado, y sus consecuencias. ¿Qué consecuencias tuvo ese pecado? Quiero que medites en esta pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Cómo pudo Adán y Eva pecar si no tenían pecado? Es decir, no tenían, como tú y como yo, una naturaleza pecaminosa que les arrastrara a pecar. Dicho en otras palabras, Adán y Eva, antes de pecar, no tenían concupiscencia. ¿Creéis esto? Si no tenían concupiscencia, ¿cómo es que pecaron? Bueno, sería bueno que aclaráramos primero qué significa la palabra concupiscencia. Primero vamos a aclararlo. La palabra concupiscencia, según el diccionario bíblico académico, significa, atención, un deseo intenso y vehemente hacia el mal, deseo de inclinación al pecado, al desorden moral y a una vida pecaminosa. Eso es la concupiscencia. La concupiscencia la tiene todo ser humano a partir de la caída de Adán. Los hombres nacen con esta naturaleza pecaminosa, lo que llamamos la carne, la naturaleza heredada de Adán. El pecado original, la concupiscencia, son todos, hermanos míos, guardan relación el uno con el otro. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo que tiene el hombre interior que lo inclina hacia el mal, hacia el pecado y hacia el desorden moral. Ahora bien, Adán y Eva, cuando fueron creados, no tenían concupiscencia. Y yo me he preguntado estos días, mientras estudiaba este tema, si no tenían una inclinación interior hacia el pecado, ¿cómo es que pecaron? Adán y Eva, antes de pecar, no tienen esta inclinación interior hacia lo pecaminoso, hacia el desorden. Entonces, luego de la caída de Adán y Eva, no fue una tentación interna. A Adán y Eva no les surgió una tentación interna de pecar.
porque no tenía una inclinación pecaminosa de concupiscencia. Entonces, ¿cómo pecó? Por una tentación externa de la serpiente. Quiero que notes este texto, que es muy importante lo que te voy a decir ahora. Yo voy muy despacio, ¿vale? Esto no es predicar, es enseñar la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, verso del 1 al 5. Acompáñame a este relato. Pero la serpiente, hablando de Satanás, era astuta más que todos los animales del campo, la cual dijo a la mujer, atención, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Mentira. Dios no le dijo al hombre que no comieran de todo árbol del huerto, le dijo, podéis comer de todos menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya está la serpiente tergiversando la verdad de Dios. Segundo, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mentira, Dios le había dicho, el día que de él comas, ciertamente morirás. No moriréis, dice la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, ¿verdad? Le fueron abiertos los ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quiero notar de aquí, haceros notar algo. La tentación de Adán y de Eva en este caso fue externa, no interna, porque no tenían concupiscencia. Y aunque Eva no tenía un deseo pecaminoso en su naturaleza, sí tenía la capacidad de elegir, lo que llamamos el libre albedrío. Por lo tanto, fue susceptible a la influencia externa de la serpiente. El deseo de Eva de comer del fruto surgió después de que la serpiente tergiversó la verdad de Dios. ¿Y cómo tergiversó Satanás la verdad de Dios para engañar a Eva externamente para que pecara? Pues mirad qué curioso. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo el árbol del huerto, eso era mentira. Porque Dios le dijo, podéis comer de todos menos de uno. Eso era una mentira. Segunda mentira, no podemos comer porque nos ha dicho que comamos, que el día que comamos moriremos. Y dice Satanás, la serpiente, no moriréis. Mentira, sí murieron, espiritualmente separados de Dios y físicamente murieron después. Y ahora les dice, sino que sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos, ¿verdad? Eso era una verdad. Cuando comieron, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y hablando con respeto, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Eso era verdad. Y ahora, por cuarto lugar, dice, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, seréis como Dios, no. Pero en ese sentido sí tenía parte de razón. Era una verdad a medias, sabiendo el bien y el mal. De la misma manera que Dios conoce el bien y el mal, vosotros si coméis, vais a ser como Dios en ese sentido. Vais a conocer también el bien y el mal. Y cuando comieron, lo conocieron el bien y el mal. Dicho en otras palabras, ¿veis en la conversación de la serpiente con Eva la mezcla de verdades y mentiras que habían? No era todo mentira, 100% mentira. Si no, Eva quizás se hubiera dado cuenta. Sino que era una mezcla de verdad y de mentira. Es más peligrosa una doctrina cuando se mezcla con medias verdades. Satanás consiguió engañar a Eva mezclando mentiras y verdades. ¿Por qué? Porque el éxito de Satanás consiste en fabricar un evangelio que permite pecar a la gente malinterpretando la verdad bíblica de que no se puede. Voy a repetir esta frase porque es brutal. Satanás consiguió engañar a Eva mezclando mentiras y verdades, porque el éxito de Satanás consiste en fabricar un evangelio que permite pecar a la gente malinterpretando la verdad bíblica de que no se puede pecar. Dicho en otras palabras, Satanás vende un evangelio falso torciendo una Biblia verdadera. Que no te venda Satán ni la serpiente ese evangelio falso, porque ese evangelio falso de medios verdades te lleva al infierno. El Señor no te vende, te regala un evangelio verdadero que quizá duele, que quizá cuesta y que quizá es sufrido, pero te lleva al reino de los cielos. Y noticia, no te lo vende, es gratis. ¿Cuántos se abrazan a ese evangelio? Levanta tu mano y grita un amén para Dios. Llevamos 37 minutos, ¿me aguantáis 15 minutos más? El deseo de Eva, Génesis 3:6. Cuando recibe la tentación externa, porque no tiene concupiscencia, Eva y Adán, antes del pecado, no hay una naturaleza pecaminosa como la tuya y la mía que nos arrastra al mal antes de que pecaran. Cuando recibe esa influencia externa de la serpiente, dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Comió Eva y le dio a la mujer. No quiero entrar en detalles. La primera que cayó fue Eva, y fue Eva que le dio al hombre de comer. Mujeres, ayudarnos a vivir santamente. Notad lo que dice el texto. Era bueno para comer. Eso era un deseo físico que le parecía a Eva nutritivo. No era un mal deseo. Adán y Eva, antes de pecar, tenían deseos naturales. ¿Como cuáles? Como administrar la creación, porque el Señor se la delegó por autoridad. Como comer, como aprender, porque estaban en un proceso de aprendizaje. Y dice la Biblia, era agradable a los ojos. Quiere decir que sintió una atracción estética hacia ese fruto. He comido de todos, pero de este no. Sintió una atracción estética que se veía deseable. Dice, y fue codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí estuvo el engaño de la influencia de la externa de la serpiente. El deseo de ser como Dios. Eva por un momento pensó, ¿cómo? Yo tengo toda la creación y somos virreyes de la creación. Está el rey y luego el virrey, Adán. Ejercemos control y autoridad para administrar toda la creación. Está todo sometido bajo la planta de nuestros pies. Sin embargo, hay algo que no tenemos. Qué curioso sería ser como Dios. Y ahí es donde la serpiente intentó engañar a Eva. Estos tres aspectos no implican que Eva tuviera concupiscencia en sí mismo, sino que muestran cómo Eva sucumbió y fue inducida por el engaño de la serpiente. Atención, Eva no tenía concupiscencia, pero sí deseos naturales. Pablo lo aclara de una manera brutal. 2 Corintios 11:3, y nos dice, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, ¿veis? Influencia externa. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Conclusión. La conclusión a la que llego pues es que la naturaleza del pecado original de Adán y Eva fue de carácter externo y no interno, porque no tenían concupiscencia. Usted y yo, en otras palabras, en ocasiones pecamos porque Satanás nos puede tentar desde afuera y nos puede hacer caer. Pero en otras ocasiones no es necesario ni que Satanás nos tiente. Arrastramos una naturaleza pecaminosa que continuamente nos invita a pecar. Por eso Pablo dice, os prometo por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Muero a qué? A mí mismo, a mi propia carne. Cada día me tengo que levantar y luchar contra mi propia carne. Ahora, vamos a entrar en el segundo apartado. Hemos hablado de la naturaleza del pecado original. La naturaleza del pecado original fue externa, por influencia externa. Pero cuando Adán peca, a toda su posteridad, a toda su descendencia, ya nace con concupiscencia, con una naturaleza pecaminosa. Esto lo veremos después. Sin embargo, yo quisiera aclarar rápidamente cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán. Qué desastre que causó un solo pecado. Un solo pecado, comer del fruto, el desastre que causó. Primero, la muerte física. El hombre antes de pecar no moría. Génesis 3:19. Le dice el Señor cuando peca, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Aquí aparece la muerte. Hasta que vuelvas a la tierra. Dice, porque de ella fuiste tomado. ¿De dónde creó Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Y ahora dice, pues polvo eres y al polvo volverás. En este texto el Señor está diciendo que Adán fue creado del polvo de la tierra y cuando mueras volverás a la tierra, convertido en el mismo polvo de donde fuiste creado. Hay otro texto que aclara que la muerte física entró a causa del pecado. Hebreos 9:27. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Segundo punto. Primero, la muerte física fue una consecuencia del pecado. Segundo punto, muerte espiritual. Aclaro esto. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. La muerte física no es dejar de existir, no es cesación de vida, es separación del alma del cuerpo. Y ese alma, si ha conocido a Cristo y se ha arrepentido de sus pecados, pasa a un estado eterno de gloria. Si ese alma ha rechazado el Evangelio y no se ha arrepentido de su pecado, pasa a un estado de perdición perpetua en el infierno. Pero eso es la muerte física, la separación del alma del cuerpo. Sin embargo, la muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Cuando el hombre pecó, la muerte física no la experimentó inmediatamente, murió después. Pero la muerte espiritual sí. ¿Por qué? Porque el pecado hace una separación entre Dios y el ser humano.
el pecado separa a la humanidad de Dios. ¿Dónde podemos ver esto? En Isaías capítulo 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades, dice el profeta, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. El pecado separa, divide, incomunica al pecador con Dios. Esto es lo que le pasó a Adán y Eva. Cuando pecaron, se incomunicaron con Dios. Lo único que te separa de Dios es el pecado. Por eso Dios tuvo que venir a remediarlo en la persona de Cristo, para volver a restaurar la comunión con el hombre. Tercer punto. Muere físicamente, muere espiritualmente, y hay una maldición sobre la tierra. El juicio de Dios sobre la tierra por causa del pecado trajo como consecuencia, pues ya sabéis, dolor, no quiero entrar en detalles, adversidad, sufrimiento, etc. Lo vemos en Génesis 3:17 al verso 18. Le dice el Señor al hombre después de pecar: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá. Antes de pecar las rosas no tenían espinas, después sí. Cuarto, expulsión del paraíso. Ahora abre bien los oídos, esto es muy importante. Cuarto punto, la consecuencia del pecado fue expulsión del paraíso. Esa expulsión del paraíso hace referencia a que el pecado nos expulsa del paraíso de Dios. El primer Adán provocó la expulsión del paraíso. El postrer Adán, que es Cristo, en palabras de Pablo, provoca, si te arrepientes, si te abrazas a Él, el regreso al paraíso celestial. De la misma manera que Adán perdió el paraíso terrenal, el postrer Adán, que es Cristo, si te abrazas a Él, te hace recuperar el paraíso celestial. ¿Dónde vemos esto? Génesis 3:23, dice así: y lo sacó Dios del huerto del Edén. Es decir, cuando pecó, no fue el hombre el que se fue del huerto, del paraíso, fue Dios el que lo sacó. Y lo sacó Dios del huerto del Edén y lo echó fuera al hombre. Esto es muy importante. Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Impresionante, hermanos, ven conmigo. Dice que en el huerto del Edén estaban los árboles frutales, en medio el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual comió y pecó, el cual le prohibió Dios que no comiera, pero también estaba el árbol de la vida. ¿El árbol de la vida qué era? Si comía de ese árbol, el hombre no moría nunca, se podía convertir en eterno. Y dice la Biblia que el Señor, adelante Juan L., siéntate. Que Dios bendiga a nuestro hermano Juan L., a nuestro hermano Luis, a nuestro hermano Ramonche. Y ahora dice la palabra del Señor que Dios protegió de alguna manera el camino al árbol de la vida. Y yo me preguntaba el por qué. ¿Por qué Dios expulsa al hombre del paraíso y protege el camino del árbol de la vida? Dice, con querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. La idea que transmite el texto es que se revuelve por todos lados para que el hombre no pudiera tener acceso al árbol de la vida. El hermano Juan lo vamos a disciplinar y lo vamos a echar. Estamos en grabación en directo, Juan L., que Dios te bendiga mucho. Bueno, decía, puso una espada que se revolvía por todos lados para evitar el acceso del hombre al camino del árbol de la vida. Y ahora, hermanos míos, yo me preguntaba, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo el Señor impidió que el hombre pudiera acceder al camino del árbol de la vida? Primer punto, para evitar que el hombre viviera eternamente en un estado de pecado. Es decir, el hombre ya había pecado. Si Dios no protege el camino del árbol de la vida y Adán hubiera tomado de ese árbol, se hubiera convertido en un pecador eterno y hubiera estado en la tierra en un estado pecaminoso, padeciendo las consecuencias del pecado: vejez, sufrimiento, enfermedad, etc. Ahora imagínate a un hombre que vive 1000 años padeciendo las consecuencias de la enfermedad, de la vejez y de todas las implicaciones que tiene el pecado, pero no morir nunca. Por eso Dios protegió el camino del árbol de la vida. ¿Para qué? Como un acto de misericordia, para que el hombre no viviera eternamente en un estado pecaminoso. Que Dios protegiera el camino del árbol de la vida para que el hombre no muriera fue, atención, un acto de misericordia. Después de pecar, era preferible que el hombre muriera para que no se convirtiera en un pecador eterno. Dicho en otras palabras, ¿la muerte es una consecuencia del pecado? Sí.
Proteger el camino del árbol de la vida por parte de Dios para que el hombre evitara la muerte fue un acto de misericordia. La muerte, aunque es una consecuencia del pecado, también se convirtió en una forma en la que Dios permitió que el pecado tuviera un fin en el cuerpo humano. Ahora quiero que notes este dato. El árbol de la vida estaba protegido por una espada que se revolvía por todos lados, impidiendo el acceso a tomar del árbol y vivir eternamente. La espada era un símbolo de la justicia divina que se revolvía por todos lados como señal de que el hombre había pecado y no podía tener acceso al camino del árbol de la vida. Sin embargo, Jesucristo nuestro Señor, en el árbol de la cruz, recibió la espada de la justicia divina cayendo sobre él para que se restaurara el camino de acceso al árbol de la vida. Dicho en otras palabras, el primer Adán, a causa de su pecado, provoca que Dios restrinja el camino al árbol de la vida para que el hombre no viva eternamente, en un estado de pecaminosidad eterna. Sin embargo, el postrer Adán, en el árbol de la cruz, recibe la espada de la justicia divina, la que tenía que caer sobre ti y sobre mí, la recibe él con el único motivo de abrir y restaurar otra vez el camino al árbol de la vida. ¿Y dónde encontramos el árbol de la vida? Apocalipsis 2:7, gózate con esto. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Es decir, Cristo restaura el acceso al árbol de la vida y el paraíso que perdió Adán. Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Dicho en otras palabras, Dios cerró el acceso al árbol de la vida en el Edén, pero lo reabre en el cielo a los que han sido salvados, se arrepienten de su pecado y se abrazan a Cristo el Señor. ¿Cuántos se han abrazado a Cristo el Señor? Pues te promete la Biblia que tienes acceso al árbol de la vida. Bueno, y para acabar, que ya llevo 50 minutos y no quiero abusar de vuestra nobleza. Quinto punto: corrupción de la naturaleza humana, el pecado heredado y la concupiscencia. Al pecar Adán, toda su descendencia nace con una naturaleza pecaminosa que nos arrastra continuamente al mal. ¿Dónde podemos ver esto? Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 7:18. Porque yo sé, dice Pablo, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:23-24 para reforzar esta idea. Pero veo, dice Pablo, otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahora exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me arrastra a hacer el mal? Nosotros tenemos una concupiscencia, un deseo, una inclinación que nos arrastra a desórdenes morales y a pecar. Adán no tenía concupiscencia antes de pecar, antes de la caída. Pero cuando cayó provocó que toda la humanidad naciera con esa concupiscencia. Y como hemos dicho antes, este es el deseo y la inclinación permanente hacia el pecado. Ahora de aquí surge una reflexión y voy cerrando. Dice Santiago capítulo 1 verso 14. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Y ahora dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Notar que lo habla en singular, dando a entender que cada uno tiene su propia concupiscencia, su propia inclinación a desórdenes pecaminosos y morales. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si Adán y Eva, que no tenían concupiscencia, esta es la reflexión, si Adán y Eva, que no tenían concupiscencia antes de pecar, pecaron solo por una tentación externa de la serpiente, pregunto, ¿cuánto nos tenemos que cuidar usted y yo, que además de la tentación externa del mundo, de la carne y de la serpiente, tenemos una naturaleza caída dentro de nosotros que nos arrastra continuamente a pecar? La reflexión, hermanos, es brutal.
La influencia de la serpiente solo hizo que engañara a Eva y dar de comer del fruto a su marido. Pero usted y yo lo tenemos más complejo todavía, porque fruto de la caída de Adán tenemos una concupiscencia pecaminosa que heredamos y que continuamente tenemos que estar luchando contra nosotros mismos. Por eso el verdadero evangelio ayuda a vivir al muerto y enseña a morir al vivo. ¿En qué sentido? En que la Biblia dice en el libro de Efesios que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos en pecado, nos arrepentimos, creímos en Cristo y nos dio vida. Pero una vez que estamos vivos, la Biblia nos manda morir a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra propia concupiscencia. Y la Biblia está llena de esos textos. Uno de ellos dice Colosenses: hacer morir lo terrenal en vosotros. No satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que estar luchando continuamente con nuestro yo. Entendemos ahora por qué Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué negarte a ti mismo para seguir a Jesús? Porque la inclinación de tu naturaleza pecaminosa te va a dar por siempre, por inclinación natural, la tendencia de ir en dirección opuesta a Jesús. Tu naturaleza carnal te lleva en dirección contraria a Dios. Por eso te dice: niégate a ti mismo. ¿A qué? A tus deseos de tu naturaleza carnal. Dice: y que tome su cruz cada día. ¿Qué implica tomar la cruz? Bueno, ya sabéis que la cruz en el siglo I era un instrumento de ejecución. Cuando te dice toma tu cruz, te está diciendo tienes que morir a ti mismo y hacerlo cada día. Levantarte, mirarte al espejo y decirte: hoy, para gloria del Señor, también muero. Porque el verdadero evangelio es ese: ayuda a vivir el muerto y enseña a morir al vivo. Termino diciendo que la manera correcta de predicar el evangelio, atención, esto es muy importante, supremamente importante. La manera correcta de predicar el evangelio es confrontando al pecador con su pecado. Voy a volverlo a reiterar. No es Dios te ama, que es verdad, y te va a solucionar todos los problemas. Es posible que haya algunos problemas que no te los solucione el Señor. Puede. Pero en su soberanía decide a Pablo dejarlo con su aguijón, después de que era un hombre espiritual, y ha decidido por soberanía no concederle esa petición. Puede hacerlo, pero es posible que no lo haga. La manera correcta de predicar no es Dios te ama, que es verdad, y vente que se van a solucionar los problemas. Acepta a Cristo como tu dueño y salvador, y ya está, y se ha acabado todo. No. La manera correcta de predicar el evangelio es confrontando al pecador con su pecado. El mayor problema del hombre no es la enfermedad. El mayor problema del hombre no es la muerte. El mayor problema del hombre no es la guerra o la pobreza. El mayor problema del hombre es su pecado. Y no basta con que la gente sepa que Dios lo ama, que es verdad. Además hay que decirle que todos somos pecadores y que necesitamos un remedio para nuestro pecado. Y ese remedio, noticia, es Cristo crucificado. Él lo dijo en los días de su ministerio público: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. De nada sirve presentar a Jesús como médico si no convencemos a los hombres con la ayuda del Espíritu Santo de que están enfermos. De nada sirve. Y créeme, el hombre está peor que enfermo. Está muerto en sus delitos y pecados. Pero noticia, para los muertos hay remedio. ¿Cuál es el remedio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hoy hemos analizado, dentro del primer bloque, la necesidad de la salvación y el problema del pecado. Nos ha quedado claro dos puntos de vital importancia. La creación original de Dios fue una creación perfecta antes de que el hombre pecara. Y luego hemos analizado el segundo punto, la naturaleza del pecado original como una influencia externa de la serpiente y las consecuencias que trajo. Si Dios quiere, cuando hagamos el próximo estudio, vamos a estar estudiando las definiciones que da la Biblia acerca del pecado y qué implicaciones tiene. Cierra tus ojos y terminamos orando.